Conocimientos, actitudes y prácticas de prevención sobre la enfermedad renal crónica en los pacientes diabéticos e hipertensos. Este estudio se llevó a cabo pues por mi persona, la licenciada Ríos y el licenciado Argueta del CIBAS y Morazán de la región oriental de salud. Como una introducción al tema, tenemos que las enfermedades no transmisibles representan un problema muy importante en la salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, lo que es la diabetes mellitus y la hipertensión arterial juntas hacen que el riesgo de padecer la enfermedad renal crónica se multiplique. Por lo tanto, es muy importante hacer este estudio en la población, sobre todo en aquellas personas con los diagnósticos de diabetes mellitus de hipertensión arterial. También son las responsables del 80% de las muertes a nivel mundial. En El Salvador, precisamente, ocupan la cuarta causa de mortalidad. Hay estudios como el realizado por el Instituto Nacional de la Salud en el 2015 sobre las enfermedades no transmisibles, que mencionan que hay un incremento considerable de estas enfermedades, como lo es la diabetes, la hipertensión arterial y también la enfermedad renal crónica. El estudio se realizó en el municipio de Jocoitique del departamento de Morazán. La población afectada con diabetes mellitus e hipertensión arterial en ese momento era de 451 casos. El objetivo general para el equipo investigador fue analizar cuáles eran los conocimientos, cuáles eran las actitudes y prácticas sobre la prevención de la enfermedad renal crónica en las personas con los dos diagnósticos, diabetes mellitus e hipertensión arterial, en el municipio de Jocoitique del departamento de Morazán. La metodología que se utilizó fue un diseño cualitativo, transversal, descriptivo. El universo era de 183 personas, 29 personas eran diabéticas y 154 con hipertensión arterial. Se utilizó el programa EPIDAT 4.2, se realizó un muestreo probabilístico estratificado. ¿Cuál era la razón de que fuera estratificado? La razón fue de que queríamos que tanto las personas diabéticas como las personas con hipertensión arterial tuvieran la misma oportunidad de participar en el estudio. Y así pues, para el estrato de la diabetes mellitus, que era de 29 personas, teníamos una muestra de 17. Para el estrato de hipertensión arterial, que era de 154, teníamos una muestra de 108, haciendo un total para muestrear de 125 personas. Las variables que se querían investigar eran conocimientos, actitudes y prácticas enfocadas más que todo a la alimentación, al ejercicio, al consumo del tabaco y el alcohol y también al control del tratamiento. Cada una de estas variables, conocimientos, actitudes y prácticas iban enfocadas a estas 4 subvariables. El instrumento que se utilizó y la técnica de recolección fue un cuestionario. Antes del cuestionario, pues, se realizó o se aplicó el consentimiento informado a cada una de las personas, debido a que si ellas deseaban participar en el estudio, pues se procedía a la encuesta. En el caso de que ellas no quisieran participar, pues también se iban a quedar hasta a ese momento. El plan de análisis fue a través de el PSPP, versión libre, que es similar al SPSS. Luego de haber vaciado todos los datos que se recolectaron en la matriz del PSPP, se pasaron, ¿verdad?, en gráfica los resultados en el Microsoft Excel 2010. En los resultados tenemos que el 50% de las personas eran mayores de 60 años, lo que aumenta el riesgo de tener una enfermedad renal crónica, sobre todo si no se tienen medidas de prevención adecuadas. Así tenemos también un 34% en la población de 50 a 60 años. Y si nos fijamos en esa tabla, de 20 a 30 años hay
un 6% de la población estudiada que también ya tenía una enfermedad no transmisible y que era necesario pues saber cuáles eran los conocimientos, actitudes y prácticas para prevenir la enfermedad renal crónica. En la siguiente figura vemos que el 83% de la población pertenecía al área rural. Esto dificulta a las personas accesar a los servicios de salud y llevar un buen tratamiento sobre el control, ¿verdad?, de la enfermedad que ya padece. En la siguiente gráfica, el nivel educativo. El 57% de la población tenía un bajo nivel educativo. Podemos observar ahí que era de primaria, ya sea esta completa o incompleta. El 10% de la población no sabía leer ni escribir y solamente un 2% tenía niveles superiores de estudio, ya sean estos un técnico o universitario. La siguiente gráfica es la que le da respuesta al objetivo del estudio. Saber cuál era el conocimiento, el nivel de conocimiento que estas personas tenían en cuanto a la prevención de la enfermedad renal. Y ahí podemos observar que el 73% tenía un nivel de conocimientos medio. Las personas sabían qué alimentos podían consumir, cuál era la cantidad de agua, cuál era la frecuencia, el tiempo de la actividad física que debían realizar para prevenir una complicación a su actual enfermedad o para prevenir la enfermedad renal crónica. También en cuanto al control del tratamiento, ellos sabían qué medicamento estaban utilizando, el nombre del medicamento, la indicación del médico era importante para prevenir la enfermedad renal. Pero en cuanto a las actitudes, el 66% de la población tenía actitudes de indiferencia. Les daba igual el conocer de que algo les podía prevenir, o sea, los alimentos, el ejercicio, el control del tratamiento, el consumo del tabaco, le iban a prevenir la enfermedad renal. Y asimismo, en cuanto a las prácticas eran inadecuadas. El 76% de la población mencionó que comían de todo, a pesar de saber que les habían indicado qué alimentos consumir. Lo otro era el ejercicio, no estaban realizando ejercicios, a pesar de saber que les era favorable. Igual con el control del tratamiento, mencionaron ellos de que no sabían el nombre del medicamento, la dosis no la ingerían según la indicación médica, no iban a los controles según la indicación médica. En eso más que todo nos llamó la atención que a pesar de tener buenos conocimientos, actitudes de indiferencia, las prácticas eran de negativa. En conclusión, el nivel de conocimiento sobre la prevención de la enfermedad renal crónica en las personas con diagnóstico de diabetes e hipertensión arterial, según la escala de Likert, se encuentra en un nivel medio. Las actitudes en más de la mitad de la población eran actitudes de indiferencia. Asimismo, las prácticas de autocuidado para la prevención de la enfermedad renal crónica en los pacientes con estos dos diagnósticos son de negatividad. Y había un 94% de las personas que participaron en el estudio con un nivel de educación bajo. Gracias. Muchas gracias, licenciada, por la valiosa información que hoy nos brindó. Procedemos a leer comentarios y preguntas realizadas en el chat. Menciona la doctora Alam, a forma de pregunta, ¿qué estrategias recomienda para ampliar conocimientos y prácticas de prevención en enfermedad renal crónica en pacientes con los comórbidos de diabetes e hipertensión arterial? Tal vez una de las estrategias que igual se menciona en el artículo es como realizar grupos de trabajo, implementar planes de
de intervención a esas personas que tienen indiferencia y prácticas de negatividad para la prevención de la enfermedad renal crónica.